La primera pregunta a Nieves, aunque yo creo que todos lo sabéis y la pobre pues, siempre lo tiene que contar, pero esto es como el pobre Manolo Escobar con lo del carro, siempre lo primero, pues hasta el rey le preguntó por el carro. Yo estuve en una subasta de Durán que estaba Manolo Escobar y subastaban un carro, y ya dijo el subastador, con el permiso de don Manuel vamos a subastar el carro, en fin. Para centrar un poco la noche, ¿cómo Nieves entra en este mundo? ¿Cómo entré yo en el mundo del más allá? Es tan sencillo como que me tocó el paro como le puede tocar a cualquiera. Yo trabajaba en Diario 16, vinieron malos tiempos, como están viniendo ahora para otros medios, me quedé en el paro, mi compañero, mi pareja, Jesús Pozo, que está allí, también se quedó en el paro, y a buscarse la vida, y a visitar el INEM, a que te pongan el sello, ¿no? Y a Jesús Pozo, le ofrecieron la dirección de una revista funeraria, la revista Adiós. El nombre se lo pusimos nosotros, o sea, la revista funeraria no existía. ¿Cómo vas a llamar a una revista funeraria? ¿Revista funeraria? Pues no, eso es un título muy aburrido, se le pone Adiós. También le quisimos poner Hasta luego Lucas, pero no nos dejaron. Se llama Adiós porque la del corazón y la vida se llamaba Hola. Se llamaba Hola, y dicen, pues ¿cómo ponemos esta? Pues Adiós, pues ya está. Entonces, a él le ofrecen la dirección de la revista y, por supuesto, él me ofreció a mí ser redactora jefe, porque si se busca otra lo araño. Y nos pusimos a trabajar en una revista funeraria sin tener mucha idea del sector, más allá de, bueno, pues la idea como periodistas, que siempre decimos que somos aprendices de todo y maestros de nada. Pero decidimos hacer la revista con el mayor rigor posible, como habíamos hecho siempre en nuestro trabajo. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos entrando en contacto con un mundo, con el sector funerario en todos sus ámbitos, en el aspecto económico, en el aspecto empresarial, en la parte cultural, antropológica, histórica, arqueológica, social, y ahí es donde nos fuimos metiendo, y al irnos metiendo, pues no, pues fuimos disfrutando y fuimos aprendiendo y nos hemos hecho dos expertos en el mundo funerario. Entonces, ¿por qué saben ustedes tanto de esto? Pues porque no nos quedó más remedio. Pero vamos, no somos ningunos obsesos de estos asuntos, ni vamos visitando cementerios como locos allá donde vamos, ni simplemente es el trabajo que nos ha tocado hacer. También hacemos otro que no tiene nada que ver con la cuestión mortuoria. Eso es solo una parte, pero hemos decidido que lo que nos toque hacer lo hacemos bien y ya está. Te iba a preguntar, ¿tú crees en el otro mundo, en el más allá? No. O sea, quiero decir, podría dar muchos rodeos, podría tal, pero es que no me lo creo y no tengo más. Me ha convencido, tanta tumba y tanta... No, es una cuestión, bueno, pues supongo parte de mi educación desde pequeña y soy una absoluta descreída y no creo en el más allá. Lo único que he visto en el más allá, cuando se ha producido alguna exhumación, no me ha gustado nada. No me ha gustado nada en lo que queda el más allá, ¿no? Entonces, eso cuando lo miras con los pies pegados a la tierra, ¿no? Luego los asuntos de fe de otros, bueno, pues muy bien, pero yo no me lo creo, por eso siempre prefiero estar en una reunión así, compartir, pasarlo bien, no meter el dedo en el ojo del de al lado y pasar por esta vida lo mejor que se pueda y con el famoso carpe diem, por delante, porque, oye, puedo estar equivocada, a lo mejor luego hay algo, yo creo que no, pero yo por si acaso yo aprovecho aquí. Ya querría yo creer, porque eso te da una tranquilidad. No, joder, qué bien. No pasa nada cuando esto se acabe, porque luego vamos a otro sitio mejor. Joder, ¿quién pudiera creer eso? Pues sí, suerte el que lo cree, ¿no? En una riña política que tuvieron con Ruiz Jiménez, estaban en un cuarto discutiendo, y cuando salió dijo: ojalá cuando vayas al cielo te toque columna. Qué maldición más buena. Si nos puedes contar algo del CID. Bueno, pues vamos a empezar cuando se murió. Se muere el Cid en Valencia. Es mentira eso de que ganó su batalla después de muerto, subido su caballo. Eso es mentira. Lo entierra su mujer en la Catedral de Valencia, doña Jimena. Muy bien. 2 años después de estar enterrado en la Catedral de Valencia, los almorávides toman la ciudad y doña Jimena tiene que agarrar a su Rodrigo y tirar para Burgos. Bueno, pues si lo dejaba allí, iba a salir mal parado. Se van para el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos. ¿Por qué a San Pedro de Cardeña? Porque allí es donde pasaron parte de los exilios que tuvieron y bueno, pues allí se quedaron.
se quedan en San Pedro de Cardeña, luego se muere doña Jimena y acaban los dos enterrados en ese monasterio, en un sepulcro que todavía existe de piedra. 700 años, tranquilitos, más o menos, no pasa nada, los dos allí en amor y compañía. Llegan los franceses, las tropas napoleónicas. Y que el mayor divertimento de las tropas napoleónicas fue arrasar con todos los sepulcros que se encontraban a su paso. San Isidoro de León, el sepulcro del gran capitán. En Sevilla, antes les he dicho, cuando hablábamos del Panteón de Hombres Ilustres, que llevaron los restos del gran capitán en la caravana, pero que no era el gran capitán, porque se había perdido cuando las tropas napoleónicas profanaron el sepulcro también. Bien, pues en San Pedro de Cardeña, las tropas napoleónicas ponen todo patas abajo. Por supuesto, revuelven el sepulcro de Cid y doña Jimena, acaban por los suelos, otros nobles que habían enterrados acaban por los suelos, y cuando está todo aquel desbarajuste de huesos, aparece una comisión de franceses, alto mando, y dicen: ¿qué habéis hecho con el Cid y doña Jimena? Si son los principales héroes españoles. Hay que recuperar esto como sea, hay que llevárselos a Burgos, porque es una forma de reconciliarlos con los burgaleses, porque bueno, pues se habían, para congraciarse un poco después de la invasión. Recogen unos huesos, o sea, estaban por allí, todos tirados, nobles, el Cid, doña Jimena, los hijos del Cid, un desastre aquello. Cogen unos huesos y se los llevan a Burgos. Pero a su vez, un conde y un barón franceses también cogen otros huesos y se los llevan en plan souvenir a Francia. El Cid y doña Jimena se quedan, que dicen que son ellos, en Burgos. Y otra parte de esos huesos tenemos ya en Francia. Desaparecen las tropas napoleónicas de España y los monjes del monasterio de Cardeña reclaman que les devuelvan al Cid y doña Jimena, que están en Burgos. El Cid y doña Jimena otra vez de vuelta para el monasterio de San Pedro de Cardeña. Llega la desamortización de Mendizábal, otra vez los monjes fuera, otra vez el Cid y doña Jimena para Burgos. Y esta vez los llevan a la casa consistorial de Burgos. Y allí se quedan. No olvidemos que son los huesos que recogen de un batiburrillo de mucha gente. O sea que, como decía el otro día en la radio, si hay que creerse que ese era el Cid y doña Jimena, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Esos son el Cid y doña Jimena. Y ahora nos vamos a Francia, que tenían esos huesos que se llevan el conde y el barón. El barón tenía un amigo, que era un príncipe alemán, que se llamaba Hohenzollern-Sigmaringen. Es verdad, se llamaba así. O sea, seguro que yo no lo pronuncio bien en alemán, pero se llamaba el príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen. Este fue uno de los candidatos a... En vez de venir Amadeo I de Saboya, era uno de los candidatos, era este, que aquí los españoles, pues ya saben cómo le llamaban, a Hohenzollern-Sigmaringen, Oleoles y Meligen. Que eso no había quien lo pronunciara, ¿no? Pues el Oleoles y Meligen este, que era amigo del varón, y el varón le dice: hombre, mira, pues mira, yo tengo aquí unos huesos que son de un héroe español y su señora, don Rodrigo Díaz de Vivar, y te los voy a regalar para que tú los tengas. Y dice el Oleoles y Meligen: oye, pues mira qué bien, otro regala una cristalería y te regala huesos. Así que ya tenemos parte de los huesos en Francia, en las casas consistoriales de Burgos, el Cid y doña Jimena, que dicen, y una parte que se va a Alemania. Ya tenemos al héroe en 3 países. Hace no mucho, en el año 2006, Diario de Burgos publicó una noticia diciendo que habían aparecido los huesos de Francia, que los tiene un particular que dice que no los sueltan en la de 3 y que no permite que se estudien. Pero es que en Chequia hay un castillo donde dicen que tienen una costillica del Cid y un trocito de fémur de doña Jimena. Y lo tienen allí expuesto en un castillo de Chequia, un castillo de estos de cuento muy bonito, y allí pone reliquias del héroe español Rodrigo Díaz de Vivar y doña Ximena, su esposa. Están allí. ¿Qué pinta el Cid en Chequia? No tengo ni idea. ¿Cómo llegó allí? No lo sé. Porque los huesos alemanes que tenía el Oleoles y Meligen, en teoría, volvieron a España de mano de un intelectual del siglo XIX que se llamaba José María Tubino, que montó un pollo en la corte de Madrid y convenció al rey Alfonso XII para que le enviara a Alemania a hablar con este príncipe y que por Dios le diera esos huesos que volvieran a España. Al final convenció al príncipe, el príncipe Oleoles y Meligen entregó los huesos y esos huesos se juntaron con los que había en Burgos, con lo cual se supone que desaparecieron de Alemania. Ahora,
¿por qué coño, con perdón, aparecen unos huesos en Chequia? ¿Quién llevó esos huesos a Chequia? No se sabe. Ahora, los de Chequia dicen que los dejan un ratito para que vengan, pero que son suyos y que no se los podemos quitar. Así que hay huesos en Chequia, hay huesos en Francia, y están los huesos de Burgos, que en 1921 se enterraron debajo del cimborrio de la catedral, y que es un pedazo, si lo habéis visto, es un pedazo de tumba de mármol rosado, de 3 metros de lado por 2,5 de ancho, total, pa' cuarto y mitad de huesos que hay allí abajo. Pero bueno, esa es la historia de Cid, doña Jimena. ¿Y hay opciones de estudiar los huesos con cosas genéticas y tal, o ya es una locura eso? No, no es ninguna locura, pero es que no dejan No estudiar. quiere nadie. Vamos, a ver, te pones a estudiar eso y te puedes echar a llorar. No, vamos a ver, pruebas genéticas ahora. En San Pedro de Cardeña todavía están los restos de hijas del Cid. Si damos por hecho que esas son las hijas del Cid, se podría hacer una comparativa. Bueno, primero, y yo no creo que estuviera ya el ADN en buenas condiciones. Pero es que a ellos no se me ocurriría hacerle ninguna prueba. Si es que de ahí puede salir. Primero iban a hacer la prueba del carbono 14, que eso al menos te sitúa el siglo. Te debería situar el siglo XI. Y de ahí puede salir siglo XVII fácil, vamos. Quevedo tiene familiares vivos. Por parte de... Él no tuvo hijos conocidos, porque debió tener más de uno. Hijos conocidos no tuvo, pero sí tuvo hermanos que tuvieron hijos. Es decir, que por la rama de las hermanas de Quevedo hay una rama familiar que vive en León. Cuando se hicieron los estudios de los huesos de Quevedo, y cuando digo estudios me refiero a ojo de buen cubero, fueron antropólogos forenses que apartaron unos huesos, entonces dijeron que por la patología que presentaban esos eran Quevedo, pero no se hizo más estudio que ese. La familia de Quevedo en León se extrañó mucho de que nadie les hubiera llamado para hacer una comparativa genética. Y yo les decía, digo, ¿pero qué comparativa genética? Si hacen una comparativa genética, esto no sale. Entonces, bueno, pues ellos se lo tomaban tan en serio lo de la comparativa genética que se fueron a Villanueva de los Infantes a decir, miren, somos descendientes de Quevedo, ¿por qué no nos hace? Y todos decían, tómense unas cañas y váyanse y dejen ya, que no queremos hacer ninguna comparativa, porque han invertido mucho en el sepulcro, han rehabilitado la cripta, está muy bonito, Villanueva ya ha puesto una ruta turística de Quevedo y viene ahora la familia a dar por ahí mismo para que diga, hágame usted la prueba, que no quiero hacer la prueba genética. Y si no es Quevedo, pues no es Quevedo, pues no pasa nada, pues no es y ya está. Así que pues no, yo que Burgos tampoco haría la prueba genética, ¿para qué? ¿O qué va a salir de ahí? De los ritos funerarios más extraños, pero en otros países, o sea, otras costumbres, en la India o en sitios raros que se hagan cosas que nos puedan sorprender. Bueno, mira, en Madagascar hay unas tribus que hacen una cosa muy graciosa. Entierran a sus muertos y que en la época que es de, como aquí los difuntos, van y los sacan. Se los llevan a casa y les cuentan todo lo que ha pasado en el año. Ponen allí a los abuelos y dicen, pues mira, este año fulanita se ha casado con el mengano y esta se ha acostado con el otro y han tenido un niño. Y en la aldea tenemos un follón con no sé qué y este se ha ido a la aldea de al lado y se ha casado con otra. Entonces están así 2 o 3 días, luego los cogen y los vuelven a enterrar. Y a la caja, imagino. No los sacan y sacan los huesos y los ponen allí delante, sí. Y eso lo hacen en Madagascar. Pero yo, a lo que he asistido personalmente, que me ha llamado más la atención, fue una ceremonia de cremación en Bali. Eso lo puede hacer cualquiera porque lo tienen como reclamo turístico también. Para un balinés no es ninguna ofensa que tú al contrario, porque todo lo que se recauda de los turistas para asistir a una cremación se da a la familia, en parte se da a la familia, ¿no? Para pagar esa cremación y bueno, porque allí adornan mucho las carrozas donde trasladan al fallecido y tal. Y yo fui a una ceremonia de cremación en Bali y allí es cuando te das cuenta la gente que de verdad se cree el más allá. Allí no llora nadie. Pueden tener más o menos, allí no llora nadie, los niños están corriendo alrededor, además era un hombre joven el que había muerto. Luego cuando empieza la cremación es un asunto muy duro, porque no es una cremación en un horno crematorio, ponen unos troncos de bambú y el muerto lo meten dentro y tú ves cómo se produce la cremación, ¿no? Los australianos
estaban vomitando por las esquinas, ¿no? Diciendo, sí, vamos a ver una cremación en Bali. Ojo lo que es verdad. Empezaban todos a marearse y los iban sacando de allí, ¿no? Y luego después de la cremación cogen las cenizas, los huesos, porque el fuego no deja bien un cuerpo, machacan bien, ponen todas las cenizas en un coco y lo envían al Índico. Y ahí está. Y se van todos tan contentos a casa. Allí durante la cremación sacan refrescos, chicles, pastelitos, cigarrillos, de todo. Y eso es lo más curioso que he visto, y es en el único sitio que yo he visto de verdad que la gente se lo cree. Porque, vamos a ver, yo solo estuve en una, pero o ese tío era un bicho y todo el mundo estaba muy contento de que se muriera, con lo cual estaban todos felices y contentos, o de verdad se lo creían. Y luego en México también, pero en México ya es más conocido, ¿no? Porque incluso la fiesta de muertos en México está declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad, porque es que eso es un despiporre también lo que tienen ahí. Y son muy graciosos los bolivianos, las ñatitas bolivianas. Eso es una cosa que tiene muy cabreada la Iglesia de Bolivia, porque los bolivianos han hecho una mezcla de sus ritos animistas con los católicos. Entonces, han mezclado una tradición ancestral que consistía en tener una calavera, que por lo general tenía que ser de un familiar, en casa, que te protegía durante todo el año. Ellos han hecho su propia mezcla con los ritos católicos, y todos los 8 de noviembre, después de pasado el Día de Difuntos, los bolivianos en el Cementerio de la Paz agarran su calavera que tienen todo el año en casa y se van a la iglesia del cementerio a que el cura se la bendiga. El cura está cabreado porque dice que él no hace eso, que él no va bendiciendo por ahí calaveras, y que además que hagan el favor de enterrar esas calaveras, que está feo tener una calavera en casa. Ellos dicen que no, que esa es la calavera que les llaman las ñatitas por chatitas, se llaman las chatas. Entonces las calaveras tienen un altar en las casas, entonces les ponen gorritos andinos, gafas Ray-Ban, cigarrillos, están perfectamente puestas y tienen unos altarcitos, y esas ñatitas son las que les dan protección, pero para que les den protección se las tiene que bendecir el cura cada 8 de noviembre. Y cada vez que van a que el cura las bendiga, el cura se agarra unos cabreos y dice que no. Hace 2 años hubo hasta cargas policiales, porque los bolivianos querían matar al cura, porque del cura se negaba a bendecirlas. Este 8 de noviembre lo que ha llegado a un acuerdo, y el cura ha dicho, bueno, aquí os dejo un barreño de agua bendita, está bendecida y os la bendecís vosotros. El cura se fue, pero por lo menos no ha habido polémica este año. Entonces todos llegaban, cogían el agua bendita y han podido bendecir a todas las ñatitas, porque hace 2 años casi arde la iglesia, el cura y el Cementerio de la Paz, a costa de que el cura dijo que eso era pagano y que no era pagano. Dice, vamos a ver, nosotros estábamos aquí tan tranquilos con nuestros ritos y nuestras calaveras. Vienen ustedes, nos imponen el cristianismo y ahora no nos bendicen la calavera. Nos has comentado antes, yo creo que puede ser interesante hablar de esta ruta de cementerios que se está haciendo. La ruta europea de cementerios significativos. España está entrando ahora en esta ruta europea, que es esta ruta europea es, bueno, pues lo han declarado bien de interés cultural en Europa, y es como igual que está el Camino de Santiago o la Ruta del Quijote. Bueno, pues España por fin ha entrado con 23 cementerios, se han sumado a esa ruta europea para enseñar los cementerios. Ya estamos siendo un poco menos paléticos de los que éramos, porque es que los españoles pasaban los Pirineos y visitaban los cementerios, y cuando le decías aquí, vete a visitar este, decía, uy, no, eso es muy morboso, me voy a visitar este cementerio. Digo, coño, pero si acaban de estar en el de Berlín o en el de París, o sea, visitan de allá, de Pirineos para allá, pero para acá no lo hacían, ¿no? Y ya están entrando en las visitas, y los gestores de los cementerios y los ayuntamientos se están dando cuenta que los cementerios son lugares de cultura y recintos de los que no hay por qué huir, y de los que hay mucho que aprender. Entre otras cosas, cada cementerio guarda la historia de cada ciudad, y todos los que han hecho posible una ciudad o han hecho posible la educación en esa ciudad, la sanidad en esa ciudad, la cultura en esa ciudad, están allí enterrados. Entonces no se entiende ese rechazo a yo allí no voy o yo allí no entro.
no pasa nada, caray, los muertos no hacen nada, y hay algunas tumbas dignas de ver, y hay arte, y hay cultura, y hay ritos, y hay muchas cosas que aprender. Hace un par de años, 3, visitando un cementerio en Berlín, la verdad es que daba gusto. Fuimos a ver la tumba de Bertolt Brecht y del otro, ¿cómo se llama? El padre de mayo del 68. Marcus, Herbert Marcuse. Fuimos a ver la de Herbert Marcuse. Yo estaba empeñada en verla porque este hombre lo incineraron. Luego ninguno de la familia reclamó las cenizas y el pobre estuvo 24 años en una estantería de Estados Unidos. Se olvidó todo el mundo de él y las cenizas allí puestas, 24 años, diciendo, ¿dónde está Marcus? Y dice, es que nadie lo reclamó, pues no, ¿y dónde está? Pues donde lo dejaron, en la funeraria. Era una estantería. Entonces, bueno, pues, se recuperó en 2003 y se le dio enterramiento allí en Berlín, las cenizas. Bueno, pues la verdad es que fuimos al cementerio, que allí tan pronto pasa un turista, como un señor que entra a leerse un libro, como un niño corriendo con una bici, como lo que sea, y de repente al llegar a la tumba de Bertolt Brecht, nos encontramos a un señor y un montón de chavales universitarios, no estoy hablando de niños, estaban chavales de 18, 19, 20 años, sentados en torno a la tumba de Bertolt Brecht y tomando apuntes. Estaban dando una clase de literatura en la tumba de Bertolt Brecht. Y ahí nadie estaba escandalizado. ¿Verdad? Vamos, le dices aquí a algún profesor que se vaya al Cementerio Civil de Madrid y dé una clase en la tumba de Pío Baroja, vamos, y los padres le ponen una denuncia. A mí me da mucho yuyu esto de los... No piso uno ni a tiros. He ido a Buenos Aires, han ido todos a ver el famoso de la Recoleta y yo me he quedado... no quiero ni pisar. A ti te dan tanto miedo los cementerios como a mí los notarios. Oye, y que tampoco es obligatorio verlo, ¿sabes? No hay que decir, o sea, Mira, te gusta, pero si no te... Ahora he llegado tarde por el digo precisamente de la M30. Bueno, y el montaje que hay ahí, bueno, no hay la alegría de Bali, pero bueno, ahí estábamos todo el mundo ahí charlando, riendo. Tú ya sabes que sí. Incluso cantando chistes. Y los mejores chistes se cuentan en los velatorios. Siempre ha sido de velatorio. Los mejores chistes son de La velatorios. alegría de ver gente que hacía tiempo que no nos veía, coño, qué alegría verte. Y en los pueblos se preparaba comida Y luego todo el montaje, ¿no? Que llevan así el tanatorio, bueno, Los sanatorios ahí se son fue el club cuando se privatizó, etcétera, etcétera, ¿no? Y el negocio. Lo de visitar yo animo a que se haga, pero en cualquier caso, no. Yo lo único que no quiero es es que los que visitábamos cementerios o los que decían, nos llamaban morbosos y eso, no. Yo no te voy a obligar a ti a que vayas, pero tampoco te metas conmigo porque vaya yo, porque yo no voy con ningún ánimo extraño ni nada, ¿no? Pues eso, tú no vayas si no quieres, y ya iré yo, por ti. Intentaré superar el trauma. No, pero si no quieres tampoco es obligatorio. Ahora, hay cosas muy curiosas y hay... Hombre, yo en el Père Lachaise, algunos se disfrutan más que otros, la verdad. Yo es que en el Père Lachaise de París, yo llego a la tumba de Oscar Wilde y digo, es que en mi vida voy a estar, vamos, al lado de este hombre con el historión que tiene detrás, Edith Piaf, el nicho de María Cala. Entonces, pues sí, porque a lo mejor es puro fetichismo de celebrities. Yo he oído alguna vez que la tumba más visitada en París es la de Jim Morrison. Sí, ahora sí. La que más problemas trae, además. Sí. La más visitada, creo. Sí. ¿Y problemas? Pues? Porque llegan todos fumados. Mi hijo, que no es como su padre, fue precisamente Sí. Jim Morrison. Claro, entonces... Creo que la más No visitada. había avalancha de chicos. En ese Llegan, ya están más relajados porque Claro. hasta los fans de Jim Morrison Han cogido han edad. cumplido 60. Entonces ya se han ido relajando, ¿no? Pero hasta hace 20 años, bueno, en el Père Lachaise de París han entrado los antidisturbios y han tenido que disolver a las masas como... Bueno, tú no sabes lo que eran las carreras porque se juntaban tales masas de gente, todos fumados. Unos con cerveza, otros hasta Botellón. las cejas de bourbon. Botellón, claro. Claro, bueno, aquello era tremendo. Quejas de las tumbas de al lado. Porque las familias decían, oiga, que me tienen destrozada la... Y claro, ya sabes, además qué pasa cuando bebes mucho bourbon y mucha cerveza. A ver dónde desbebes. Bueno, pues claro, pues la gente entre las tumbas, venían las familias. Aquello era tremendo. El director del cementerio del Père Lachaise hizo todo lo posible para que se llevaran de allí a Jim Morrison, diciendo, bueno, por favor, es que este hombre me trae muchos quebraderos, pero que nadie quería a Jim Morrison. O sea, no, allí le compro la novia a la tumba, tú te quedas con él, pero de verdad que es una estrella del rock, nadie lo quiere, no. Y allí sigue Jim Morrison y ya está la cosa calmada, porque ya te digo, ya los fans tienen 60,
65, entonces ya no tienen ganas de correr. Los chavales jóvenes... Pero seguía habiendo... No, mucha que gente joven. sigue yendo, pero ya Mi no hijo, está. vamos, mi hijo fue precisamente y me llamó emocionado, porque a mí me han gustado siempre mucho los dos. Sí, Y me llamó emocionado que había estado en la tumba, de Jim creo Morrison. que lleno de pintadas y ahí... Sí, y había un busto de Jim Morrison y un día desapareció. No se sabe cómo engancharon y está todo lleno de pintadas y de ahí hay velas y botellas de bourbon y colillas de canutos, todo. Allí lo que pasa es que cada vez que entra un chaval con pelo largo y chupa de cuero, ya hay un guardia de seguridad pegado a su espalda. Este que se lleva. Claro, diciendo, a ver, y hasta que llega donde Jim Morrison, se quedan con él y no se separa de él hasta que sale. Porque dice, alguna me hace, ¿no? Entonces, Nieves, tú que esto, claro, lo ves, nos lo estás comentando desde un punto de vista profesional, evidentemente, pero realmente te has llegado a conmover ante alguna figura. Yo me acuerdo, y no sé por qué fue, pero me dio ahí un yuyu casi en la tumba de Leonardo en Amboise. De pronto el pensar que está aquí este señor aquí al lado, que está a menos de 1 metro de mí, esta cosa y tal, tan impresionante este personaje. ¿Te ha pasado alguna vez también que te has llegado a conmover ante...? Déjame que piense, pero antes de pensar te voy a defraudar. No está Leonardo ahí. Bueno. Yo era más jovencito, ahora ya lo tengo claro. Pero... Digo para que se te borre la emoción y ya no vuelvas a sufrir por aquello, ¿sabes? No está. He tardado 25 años en enterarme. Es un poco como lo del Cid y Doña Jimena. Te lo agradezco. Si aceptamos pulpo como animal de compañía, ahí está Leonardo, pero no está. Hombre, Pero sí, alguna vez me emocionó, déjame que piense. aunque tengas claro que no es. No, yo soy muy poco sensiblera, también te digo. Soy muy poco sentimental para esas cosas. Pero lo he dicho hace un momento, Oscar Wilde. Oscar Wilde cuando estuve en la tumba de Oscar Wilde sí me emocionó, pero me emocionó un poco al conocer su vida me daba pena. Me daba pena que aquel hombre, que era un cara dura, que era un dandy, que era tal, bueno, pues que le hicieran lo que le hicieran y el rechazo que tuvo, porque Oscar Wilde debería estar en la abadía de Westminster, en Londres. Se hicieron muchas peticiones para que lo trasladaran allí, pero desde la abadía siempre se rechazó por su bisexualidad. No era homosexual, sino bisexual. Y se le rechazó como un pecado. Entonces, solo en el año 92 se aceptó en el Rincón de los Poetas dedicarle una vidriera a Oscar Wilde. Pero se le rechazó la entrada allí de la misma manera que se le rechazó a Lord Byron. Lord Byron tampoco está enterrado allí por su bisexualidad, ¿no? Se le negó la entrada. Entonces me dio mucha pena que por aquella faena que le hicieron en el juicio a Oscar Wilde acabara preso en la cárcel de Reading, que luego muriera solito en un hotel de París, que viviera sin pagar el hotel, o sea, que muriera sin terminar de pagar el hotel, con una corona de flores que le tuvo que poner el dueño del hotel, y que acabara en un cementerio y tanto. Eso me da, no sé, me daba pena porque me parece un escritor fantástico. Oscar Wilde a mí me gusta mucho. Y luego, claro, ver la tumba, aunque ya la han limpiado y han puesto unas vallas de metacrilato para que ya no la besen más, la tumba de Oscar Wilde estaba llena de boquitas pintadas. Todo el mundo que llegaba allí, hombres, mujeres, niños, se pintaban los labios y besaban la tumba. Y eran miles y miles y miles de boquitas pintadas, que era un homenaje a Oscar Wilde de todos los que le visitaban, ¿no? Lo que pasa es que los del cementerio estaban hasta las narices de limpiar boquitas pintadas y ahora ya le han puesto unas vallas de metacrilato para que nadie se acerque. Todo y la tumba está muy bonita, pero le faltan esas boquitas pintadas que le daban. Un momento, la historia de Victor Noir, ¿os la sabéis en el Père Lachaise de París? Me parece que el de la erección, Sí. cuéntalo tú. ¿Qué paso has venido? Lo cuentas tú. El muerto empalmado, es así. En el cementerio Père Lachaise de París está la tumba de un periodista que era redactor, muy jovencito,
era redactor del periódico La Marseillaise y bueno, ese periódico era antibonapartista, ¿no? Y el director de ese periódico estaba enfrentado con un sobrino, con Pierre Bonaparte. El caso es que tanta bronca tenían que se retaron en un duelo. Y el director del periódico pilló al redactor, a Víctor Noir, y le nombró padrino y le dijo que le llevara el reto para retarle al duelo al Pierre Bonaparte. Y el muchacho cuando llegó al despacho de Pierre Bonaparte, le dijo que le traía lo del duelo. Pierre Bonaparte sacó una pistola, dijo duelo, ¡pah! Le pegó un tiro y lo dejó allí muerto. El entierro de este chaval se convirtió en, bueno, un entierro al que acudieron, dicen que todo París, 100.000 personas, cifran algunos aquel entierro, que no era solo por el chico al que conocían en su casa a la hora de comer, y porque además iba a casar al día siguiente, ¿no? Se supone que era una manifestación contra los Bonaparte, ¿no? Bueno, el caso es que a Víctor Noir lo enterraron en un cementerio, y tiempo después se encargó a un escultor que hiciera una escultura para presidir la tumba de Víctor Noir. Y al escultor no se le ocurrió otra que representarle, según dijo el escultor, justo como estaba en el momento de su muerte. Entonces, Víctor Noir está tumbado en el suelo, como cuando te han pegado un tiro, la bragueta un poco, el pantalón un poco desabrochado, porque le han intentado reanimar, el chaleco... ¿Qué pasa aquí? El chaleco también desabrochado, la chistera a un lado, así como caído, y una tremenda erección, en el que se ve adivina por la bragueta, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se sabe en qué momento se instaló la creencia de que frotar la bragueta de Víctor Noir aseguraba a todas las mujeres que lo hacían que se quedaban embarazadas. Con lo cual, venga a pasar gente por París, entonces se ve la tumba de Víctor Noir, que es en bronce, y solo brilla una parte. Pero brilla mucho. El bronce y todo el mundo, venga. En el año 2005, la alcaldía de París dijo que es que ya estaba bien de tanto someteo a Víctor Noir, que es que eso era una cochinada y que eso era una guarrada y que entonces pusieron una valla. Es que me he acordado por lo de Víctor Noir, por lo de Oscar Wilde. Entonces pusieron una valla para que la gente dejara de sobar a Víctor Noir. Y nada, pues nada, estuvo eso poco menos de un mes, porque aquella bragueta se empezó a poner triste. Empezó a coger otra vez el verdín de tal. La alcaldía de París se dio cuenta que lo que había hecho era una auténtica chorrada, le estaba dando más importancia de lo que tenía, quitaron la valla y la bragueta vuelve a brillar. Ya, es que eso no puede crecer más. Es imposible que crezca más eso. Pero en fin, es una de las tumbas más visitadas también del cementerio Père Lachaise, que es la tumba de Víctor Noir, por la historia que guarda y por la cosa esta de la bragueta. ¿Os habías prometido antes cuando recitaba Rosa algo de Lope? Es uno de los perdidos. A Lope de Vega lo enterraron en la iglesia de San Sebastián, la que está en la calle de Atocha, y allí quedó, en un nicho de la cripta. Y pasa que cuando fueron a buscarlo para llevarlo al panteón, Lope de Vega no aparecía por ningún lado. Tirando de papeles se supo que el vicario general de Madrid había ordenado la exhumación de ese que estaba ahí, que yo creo que no se dio cuenta de quién era, para enterrar a su hermana, porque ya no quedaban nichos libres en la cripta de la iglesia. Y Lope de Vega salió en lo que se llamaban las mondas de parroquia. Cada vez que las iglesias se quedaban sin sitio, sacaban todos los huesos en mondas de parroquia, y eso iba o a un osario común o a las afueras de la ciudad a un vertedero, ¿no? Y en una de esas salió Lope de Vega. Así acabó prácticamente todo el siglo de oro español, saliendo ninguno. Bueno, dicen que tienen a Quevedo, pero en fin, claro, vamos a volver sobre el tema. Bueno, yo creo que esto es una maravilla y lo estamos pasando muy bien, pero claro, mañana también es día de escuela, tienes que viajar, etcétera. Yo, si no tenéis ninguna pregunta más, para acabar, recomendarnos
aunque Luis ahora se tapa los oídos, 2 o 3 cementerios que podamos ver en España en o España. en Europa o de realmente Bueno, interesantes. si vais por Viena, no dejéis de ver el cementerio central de Viena. Allí está el cenotafio, no es tumba de Mozart. Está Beethoven, está Brahms, está Mozart también se ha Strauss. perdido, claro. Mozart está más perdido también, como decía antes, más que el día de la Marco el día de la madre, ¿no? En París, por supuesto, el Père Lachaise, en Roma, el cementerio de verano de Roma, en Génova, el de Staglieno. Es que hay tantos y hay tantísimos. Y aquí en España, pues el de Luarca, pequeñito y monísimo. El de Casabermeja, que está en la ruta de los pueblos blancos, que es una maravilla también. El General de Valencia, el Civil de Madrid, Cementerio Civil de Madrid, si lo tenéis aquí al lado. Y antes hablábamos de que no hay enterramientos judíos. Allí en el Cementerio Civil de Madrid, cuando entréis, se entra por el pasillo central, que nada más entrar está a la izquierda Dolores Ibarruri, Pablo Iglesias, y a la derecha Nicolás Salmerón. Allí en el civil están los presidentes de la Primera República. Nicolás Salmerón con un epitafio de los más bonitos que hay, que dice: dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte. Y según entráis por ese pasillo central, si miráis a la izquierda, al fondo del todo veréis una tapia de ladrillo y una puerta verde. Esa puerta verde que está cerrada, no está cerrada con llave, está cerrada pero no con llave. Ahí se puede entrar. Si lo traspasáis, os vais a encontrar un mar de piedra, y ese es el Cementerio Hebreo de Madrid. No hay ni una flor, no hay ni un adorno, es una cosa muy imponente, y además es curioso porque allí ya sabéis que los judíos se entierran poniendo las piedras y la fecha de su año judío, que según ellos estamos en el 5000 y pico. Y entonces está la fecha nuestra del calendario gregoriano y la fecha del calendario judío. Y es curioso que solo sea para verlo. Civil, sí, ahí mismo está, hacéis una visita a Pío Baroja. Y el de la Almudena, si es que al de Torrero no lo voy a mandar porque muchos ya lo conoceréis, pero hay Montjuïc, Barcelona, el Cementerio General de Valencia, que allí está Blasco Ibáñez, que tiene otro historión detrás, y allí está el famoso epitafio ese que dice: aquí yaces y haces bien, tú descansas, yo también. Ese está allí en Valencia. El San Francisco de Orense, ya estuve una vez, no lo recuerdo mucho ahora, pero estuve una vez. Me acuerdo de... en el cementerio de Orense, en San Francisco, hay una leyenda a la entrada tremenda. El término de la vida, aquí lo veis. El destino del alma según obréis. El destino del alma según obréis. Yo ya leo eso y no entro. Mensajes agoreros nada más entrar. Hay otro, en un cementerio de Cantabria, porque de esas leyendas hay muchas. El otro día me mandaron la foto que dice: aquí acaba para los justos la vida de los disgustos. Y eso está en la entrada del cementerio. Yo la mejor que me he encontrado en la entrada de un cementerio es en un pueblo de Cáceres que se llama Ceclavín, que pone: Cementerio Municipal, Campo de la Igualdad. Eso es lo que pone. Todos iguales, aquí nada de mensajes agoreros, ni nada de esto. Campo de la Igualdad. Todos tumbados. Bien. Muy bien. Pues si no tenéis una última pregunta, levantamos la sesión. Muchas gracias, gracias. Nieves. Gracias. Y en este caso hasta el sábado que te escucharemos de nuevo. No, domingo. Vaya, domingo.